Bien. Este, bueno, entonces, este es más o menos en términos generales lo que hay que hacer en la actividad. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. ¿Cómo lo realizaré? Te dice, vas a descargar el texto, descarga el documento. Aquí es los argumentos del ensayo. Dándole clic aquí, les va a descargar la plantilla que les acabo de mostrar. Les pide que guarden el documento una vez que lo hayan terminado con la nomenclatura solicitada, apellidos, nombre, módulo 5, semana 1, actividad integradora 1. ¿Sale? Y bueno, la rúbrica, acuérdense que la rúbrica, en este caso, este, mm, nos indica precisamente este, que ustedes, o sea, los elementos a través de los cuales se califica su actividad. Esta rúbrica está desactualizada. Ah, no, aquí ya tiene. Esto es muy importante que desde el módulo pasado, no sé si ya les tocó en el módulo, a mí ya me tocó como asesor virtual, que ya ahora se les pone si ustedes tienen cierto grado de coincidencia con algún documento de Internet. Eh, Esto hay que tener cuidado cuando integramos información de otra. No quiero decir que la tengan que integrar. Aquí lo único que, si ustedes se dan cuenta, lo único que podrían integrar, y en ese caso yo les recomendaría que fuera con sus propias palabras, en el sentido de comprender lo que está expresando el texto, para que no cayeran en el plagio, ¿sale? Y aún así, pues nada más entender o hacernos mención de dónde están extrayendo esa información y con su respectiva referencia, ¿sale? De cualquier otra fuente, pues es lo único que tendrían que revisar para el momento. La fuente que van a leer en este caso es esta de Octavio Paz, ¿sale? No es que les prohíba, o sea, ustedes tienen la libertad de revisar las fuentes que ustedes crean necesarias, pero copiar información y pegarla y no dar crédito de ella, sí ya es sancionable. Si ustedes se acuerdan, o bueno, si se les explicó esto, 0 puntos quiere decir que no te afecta, pero estos 10 puntos quiere decir que de lo que sacaste tú acá arriba, ahora, si hay plagio, se te van a quitar puntos. De tal manera que si aparte de haber no he hecho bien la actividad, por poner un ejemplo, que tú hayas sacado 0 puntos, tu actividad de hecho es negativa. Es decir, en vez de aportarte puntos en el módulo, te está quitando. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado con eso, o sea, no tengan miedo a consultar las fuentes, tengan miedo al hecho de copiar, pegar y hacer pasar esa información como propia. Entonces tengan en ese sentido mucho cuidado en ese aspecto. Por lo demás, pues bueno, lo que nos pide, pues bueno, son responder las preguntas, reconocer la tesis central del ensayo, identificar los argumentos, identificar lo que expresa Octavio Paz acerca de la mujer mexicana, que fueron las preguntas que fuimos viendo, identifica de forma correcta la opinión que tiene Octavio Paz sobre el ser del mexicano, argumenta una opinión de cuál es, cuál es una de las características del mexicano y redacta el párrafo. Esos son los elementos de la actividad y son los que deben de responder. En este sentido, si ustedes hacen eso, pues bueno, atienden al 100% las indicaciones. Cuidar la ortografía, eso es a veces lo que les llega a bajar un poquito, nada más cuidar la ortografía, la presentación, en este caso, pues que el texto sea legible, que pueda ser leído, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, aparecería precisamente la claridad y el hecho de que ustedes respetaran las reglas de ortografía y pues la puntuación. Y recuerden que el pensamiento crítico es, en este caso, que se puede identificar que ustedes son capaces de distinguir los argumentos que se establecen en el que les dio para su lectura, que es las máscaras mexicanas. ¿Ve? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Con toda confianza. Ahorita. Bueno, bueno,
En este módulo van a cambiar algunas cosas de cómo se les van a dar los recursos. Bueno, anteriormente se les ponían en el foro de novedades, se les daban una lista de recursos. Yo esta semana todavía lo hice, me dicen que ya no se va a hacer así, pero cualquier cosa yo se los voy a poner en el foro aprendiendo, los recursos que ustedes pueden consultar como para practicar ciertas cosas. En este caso está este, que se llama identificación de premisa y conclusión de un argumento, y están estos dos que son objetos de aprendizaje que están en una página de la UNAM. El día de hoy, como vimos esta cuestión de estructurar argumentos, vamos a comenzar con este, ¿sale? Ustedes lo pueden consultar ahí en el foro aprendiendo o en el foro de novedades. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues bueno, dice identificación de premisas y conclusión de un argumento. Vamos a comenzar. Dice, el propósito de convencer por parte del emisor implica reunir estrategias para cambiar la opinión o postura del receptor en un determinado tema. En sí, utiliza argumentos que están constituidos por un conjunto de proposiciones. Acuérdense que una proposición es esto, un enunciado, pero depende de dónde ponga ese enunciado. Si lo pongo como algo que sostengo o si lo pongo como un sustento o una razón. Entonces, eso es lo que cambia de una proposición. Las proposiciones son como estas piezas que me ayudan a armar argumentos. ¿Cuándo sé que una proposición es premisa? Cuando es razón, es decir, es lo que me sirve para sostener. Y cuando sé que es conclusión, cuando de ahí se deriva o es lo que se sostiene, ¿sale? Bien, entonces nos dan una estructura básica, dice que pueden venir premisas y conclusión. Nada más hay que tener cuidado con esto porque no siempre primero aparece la premisa y después la conclusión. Solamente es como una estructura para entenderlo, pero en términos generales, lo que hay que tener en cuenta son los indicadores, ¿sale? Aquí nos dan una lista un poquito más corta de la que nos dan en nuestro recurso, pero con esta nos sirve para comenzar. Indicadores de conclusión, por lo tanto, por ende, se desprende. Acuérdense que les decía, imagínense como algo que escurre. Como resultado, llegamos a la conclusión, luego se sigue qué, podemos inferir, podemos concluir, así, otros términos sinónimos, etcétera. Y la de indicador de premisa siempre va a decir una razón. Por ejemplo, puesto que, por qué, pues, ya que, en tanto que, dado que, por la razón de, que, otros términos sinonímicos, otros términos sinónimos de la lista que nos acaban de decir. Dice, en los siguientes ejemplos se puede ver que los indicadores de premisa van de color verde, las premisas van de color azul, el indicador de conclusión se presenta de color amarillo y la conclusión va en color rojo, ¿sale? Entonces, indicadores de premisas en color verde, premisas en color azul, indicador de conclusión en amarillo y conclusión en rojo, ¿sale? Dice, puesto que, en este caso, ese es un indicador de premisa, ¿sale? Hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Por lo tanto, indicador de conclusión, tienen que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Y ahí nos está poniendo, ¿sale? Ajá, lo podemos ver de otra manera. ¿Qué está sosteniendo? Tienen que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. ¿En qué se basa? En que hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. ¿Se fijan? Ahí están las razones que le permiten afirmar eso. ¿Sale? Y otra vez nos da un pequeño ejemplo. Dado que no saben obedecerse a sí mismos, es que, por tanto, tengo yo derecho de darles órdenes y ustedes deben obedecer. Bien, vamos a hacer un breve ejercicio. Identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos. Arrástralos hasta el espacio que corresponda. Vean el argumento y después nos da las partes. Puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que no eres un buen hombre para casarte con mi hija. ¿Sale? Bien, en ese sentido nos dice que hay que ir poniendo las partes según corresponda. ¿Cuál de las que están anteriormente es un indicador de premisa? Pueden contestar abriendo su micrófono o por el chat, cualquiera de las dos. ¿Cuál sería un indicador de premisa?
¿O qué es lo que identifican? ¿La premisa? ¿La conclusión? ¿Qué es lo que ya identificaron? ¿El puesto qué? Perdón, de nuevo, ¿cuál? ¿Sería el puesto qué? ¿Esto qué? Indicador de premisa. Vamos a checar. Es correcto, muy bien. ¿Sería el único o hay algún otro? Podría ser también el dado que. Perfecto, muy bien. ¿Cuál sería la premisa o las premisas? Dado que nos están dando dos indicadores. Por ejemplo, no eres un hombre, no eres un buen hombre para casarte con mi hija. ¿Sería premisa o sería conclusión? Yo pienso que conclusión. Vamos a ver. Muy bien, es correcto. Y entonces, ¿siempre mientes con respecto a tus novias? ¿Sería premisa? Sí, ¿no? ¿Y eres incapaz de comprometerte con alguien? También sería premisa. ¿Y es que, qué sería? El indicador. Indicador de conclusión. ¿Sale? Entonces, dense cuenta de lo que está pasando. ¿Qué es lo que le diría, por ejemplo, a un papá? ¿No? O sea, le diría al novio de la hija, tú no eres un buen hombre para casarme con mi hija. Él no es que lo diga solamente, sino que le da las razones. Una razón, siempre mientes respecto a tus novias. Dos, eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien. ¿Sale? Le está dando dos razones. Entonces, no solamente le está diciendo, no eres un buen hombre para casarse con mi hija. ¿Sale? Le está dando las razones, entonces le está dando un argumento. Y aparte, pues le está ayudando con la construcción, puesto que, y dado que, y es que. ¿Sale? A ver, vamos con el siguiente, a ver si nos da chance. Sí. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Lo desmenuza, lo analiza y nos dice que identifiquemos los elementos. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. ¿Qué sería? ¿Premisa o conclusión? ¿Qué sería? Premisa. Premisa, vamos a ver. Muy bien, si no la aceptó. Parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Sería la, ¿El indicador de conclusión? no, el indicador de conclusión sería por lo tanto. Ese sería, ¿sale? Y la conclusión, entonces, ¿qué afirmo que puede ser? O sea, de nadie en el mundo es realmente feliz, se deriva que parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad, ¿sale? Otra forma de leerlo sería, se sostiene que los seres humanos no están hechos para alcanzar la felicidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. ¿Se fijan? Ahí está el argumento. Y la palabra, por lo tanto, nada más nos está diciendo, ojo, ojo, esto que viene aquí adelante funciona como conclusión, ¿sale? Por lo tanto, ¿sí? ¿Se entiende? Siguiente. ¿Alguna pregunta con toda confianza? ¿No? Vamos a checar este último. Debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes, pues si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Híjole, está fuerte. A ver, díganme ustedes, ¿debe permitirse el aborto en el caso de las adolescentes? ¿Sería premisa o sería conclusión? Premisa. Ahora vamos a checar. No la rebotó. Solamente puede caber en otro lado. ¿En dónde sería?
En conclusión. Pues, ¿qué sería? ¿Indicador de premisa o indicador de conclusión? De premisa, vamos a checar. Perdón, es aquí, indicador de premisa. Es correcto. Por tanto, esta sería la premisa, ¿sale? Si lo vemos entonces, ¿qué se sostiene en este argumento? ¿Cuál es la conclusión? Debe permitirse el aborto en el caso de las adolescentes. Eso es lo que se sostiene. ¿En qué se basa? En que si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un lugar estable. ¿Se fijaron? Entonces, esto es muy importante que lo cuidan al momento de realizar su lectura. Ojo, si ustedes se fijaron, no todos los argumentos tienen los dos indicadores, pero al menos tienen uno, el indicador de premisa o el indicador de conclusión, ¿sale? Porque sería muy difícil saber entonces cuál es cuál, ¿sale? Es muy importante que pongamos ojo por eso. En un argumento al menos debe de haber un indicador, sea de premisa o de conclusión. Si no, no sabríamos o sería imposible identificar cuál es lo que en qué se sostiene o en qué se basa, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con confianza. Bueno, recuerden ustedes que este recurso está, a menos esta semana, en el foro de novedades. De todos modos va a estar en el foro aprendiendo. Chequen esos, participen en el foro aprendiendo. Ahí se les van a poner recursos para que también me digan qué dudas tienen, qué se les dificulta, con confianza. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. El viernes es a las 4, ¿sale? Cuídense mucho. Nos vemos.